¿Qué tal, mis queridos amigos y amigas? Estamos de vuelta con un Hilando Fino y aquí estoy, Alberto Salas de En 10 Puntos, y me acompaña don Diego Soto, filósofo, escritor, dramaturgo, titiritero, profesor universitario y guardián de las gemas del infinito. ¿Cómo le va, don Diego? Muy bien, don Alberto, aquí después de un periodo de no hacer Hilando Fino, por causas muy importantes. Sí. Que no nos había dado la gana. Eso es no feo. Sí, es feo. Realmente se nos complicó la cosa. Se nos complicó. Sí. Y nos daba pereza. Seríamos muy cansaditos. Claro, de salir a las 11 de la noche de clases. Es muy complicado. A disque grabar Hilando Fino, no. Pero aquí estamos con un tema apasionante, complicado, diverso y galáctico. ¿En serio? Totalmente cósmico. Okay, entonces no íbamos a hablar de lo que yo pensaba. Ok, entonces, ¿cuál es el tema que tenemos para hoy? Usted sabe cuál es el tema, Alberto. ¿Por qué no lo dice? ¿Por qué no lo dice? Sí, yo creo que definitivamente, ¿cómo se llama? No sabe cuál es Avengers. Sí. Infinity War es la película de moda, ¿verdad? Y el tema de moda. Lo que pasa es que yo creo que en general ya se ha hablado suficiente de esa película. Se ha hablado suficiente de la película. Pero no todo. Pero no todo. Se han hecho suficientes spoilers de la película. ¿Oh, sí? Nosotros no vamos a decir cosas como que se presenta Popeye el marino. Eso no lo vi venir. No lo vi venir. Pero me gustó mucho. Sí, fue interesante. Me gustó. Yo no sabía una nueva introducción de personajes. Yo no sabía que era oficialmente parte del MCU. Parece. Sí, que era parte de Marvel. Bueno. En todo caso, yo creo que ¿cómo se llama? Lo que nos atañe aquí es que en realidad Infinity War y este asunto del universo cinematográfico y todo eso, que es derivado del universo de los cómics y todo, en realidad tiene mar de fondo. O sea, Marvel no está inventando nada. No, así es. Y en realidad lo que estamos atestiguando en esta época maravillosa de superhéroes en la que estamos es la creación de un universo de ficción. Posiblemente el universo de ficción, no sé si el más complicado, pero sí uno de los más vastos y complejos que han existido. No es la primera vez que se hace. Sin embargo, quizás sea la primera vez que se hace esta escala a nivel cinematográfico. Yo creo que es lo más probable. Yo no creo que tenga parangón. Por más que lo pienso, no hay. Por ejemplo, podemos mencionar otros universos audiovisuales. Está el universo de Star Trek, por ejemplo. Sí, que es bastante grande. Que es bastante grande. ¿Cuántas películas son? No sé, pero deben ser... Son como... 5. No, más de 5. Son como 7 películas. Más todas las series. Un montón de series. Más todos los productos asociados. Hay libros, dibujos animados. Etcétera. Podríamos mencionar a Star Wars también, por supuesto. Sí, también, que es otro universo bastante grande. No tan grande como el de Star Trek, pero bastante grande. Bastante amplio. Y si tomamos en consideración, por ejemplo, las novelas, el universo expandido. Sí, las series de dibujos animados, que Clone Wars y Rebels y todas estas. Los Ewoks. Oh, por Dios. No se meta con los Ewoks. Los Ewoks. Okay. O sea que yo soy un Ewok de corazón. Sí, pero las películas, por más Ewok de corazón, las películas no estaban. Era perfecta las películas de los Ewoks. Okay. En fin. Pero la diversidad de personajes, la diversidad de temas, es difícil pensar en algo similar. Eso nos lleva al meollo de hoy. La creación de universos de ficción y su correspondiente destrucción. Sí, ahí estamos hablando mucho más amplio de simplemente un universo cinematográfico, ¿verdad? Mucho más amplio, porque hasta ahora hemos hablado de productos de la cultura pop vinculados a los audiovisuales, pero podríamos mencionar otras cosas. Universos fílmicos
que no fueron creados tan intencionalmente como por ejemplo todas las sagas vinculadas a vaqueros, Ajá. todas las sagas vinculadas a gángsters, todas las sagas vinculadas no sé, temáticas que si uno las ve en conjunto, crean una especie de universo ficcional. En algunos casos, como por ejemplo los cortos de personajes como El Llanero Solitario que pasaban en cine, tenían cierta unidad, pero más allá, todas estas películas de superhéroes tienen su propio universo de ficción, que es el universo de los cómics, ¿verdad? ¿Sí? Que tienen 80 años de estarse creando. Al menos. Por lo menos. Sí, que inclusive han llegado a ser tan largos que empiezan a tener contradicciones con ellos mismos. Entonces necesitan estos eventos cada cierto tiempo, de verdad, de borrón y cuenta nueva. Así es. Porque simplemente se vuelven inmanejables y se vuelven imposible para las nuevas para posibles nuevos fans encontrar un punto de entrada en este universo. Se vuelve algo impenetrable. Y antes teníamos los universos creados a través de la literatura. Por ejemplo, El Señor de los Anillos, que es muy célebre, o las Crónicas de Narnia. Pero hay otros. Las novelas pulp, antecesoras de los cómics, también crean universos ficticios, complejos algunas veces. Pero también hay otros universos completos de ficción. Uno de los más célebres, por supuesto, es el universo de las novelas del oeste, antecesores de los westerns, que eran unitarias en algunos casos y complicadas en sus tramas. Pero antes de las novelas del oeste estaban las novelas de caballería, las famosas novelas de caballería que nos encantan. Ahí tenemos ya, o sea, ahí era algo bastante más parecido a lo que es el estado actual, ¿verdad? ¿Cómo Con no? los superhéroes. ¿Cómo no? Eran un montón de héroes luchando por hacer el bien, algunos casos secuenciados. Había algunos crossovers entre personajes, sagas, construcción de villanos, hasta productos asociados, se podría decir, que había vinculados a las novelas de caballería. Y también un fenómeno como el que les pasa a los cómics, que un autor crea un personaje, el autor muere o abandona el personaje y el personaje sigue con otros autores. Así es, o sencillamente sigue a pesar del personaje, del autor, con otros autores, porque se lo roban, lo plagian, hacen cuestiones similares que se parecen, pero no son iguales. Sí, en esa época era muy fácil tener fama. O sea, que autores muy famosos nunca llegaran a conocerse ni a conocer la obra, ¿verdad? Correcto. Porque estaban en lugares ni siquiera tan lejanos del mundo, ¿verdad? Pero las distancias eran muy largas en esa época. Muy largas. Y aún podríamos irnos más atrás, don Alberto. Ah, sí. ¿Cómo no? Por ejemplo, está pensando lo mismo que yo. No sé. Los griegos. ¡Sí! ¡Yay! Tenían que salir los griegos. Tenían que salir los griegos tarde o temprano. Pero también los romanos. Sí, pues sí, ¿verdad? Las mitologías. Y antes que las mitologías, que también son universos. Son universos ficcionales, aunque en su momento no eran ficcionales para los creyentes, ¿verdad? Eran religión, y la religión... podríamos entrar ahí en una discusión complicada. Puede ponerse espinoso, se pueden ir susceptibilidades. Sí, pero también hay ficción histórica, no lo olvidemos. Y no me refiero solo a las novelas históricas que crean fábulas en torno a hechos o épocas, sino, por ejemplo, cosas creadas exprofeso para que fueran ficcionales, insertándose en el mundo de la historia. Por ejemplo, yo no sé si los queridos oyentes lo saben,
pero hay una serie de novelas e historias que hablan de Alejandro Magno. Novelas de Alejandro Magno. Pero no eran consideradas novelas, Ajá. eran consideradas por las personas que lo leyeron como hechos verídicos. Ah, carajo. Y reales. Era fake news. Sí, algo así. Lo que pasa es que... Eso está... Lo que pasa es que Alejandro Ajá. trascendió en su momento y en los siglos posteriores y durante toda la Edad Media el estatus de personaje histórico, como lo entendemos ahora, para convertirse en un verdadero personaje mitológico. Ajá. Entonces, por ejemplo, hay sagas, oigan ustedes qué maravilla, que cuentan cómo Alejandro conquistó el fondo de los mares. ¡Uy, qué bonito, mae! Cómo Alejandro Magno se peleó contra Aquaman. Y contra Namor. Contra Namor. Y nos venció a los dos. ¿Cómo fue? Y la gente creía realmente en que Alejandro había ido y conquistado el fondo del mar. No es ficción histórica, más bien es historia ficticia. Historia ficticia, exactamente. ¿Quiere oír otra cosa maravillosa? ¿Ah, sí? Sobre Alejandro. Ajá. Para que vean que los superhéroes de ahora son unos papanatas. Sí, somos inútiles. Ajá. Hay 2 lugares más a los cuales fue Alejandro y conquistó. ¿Ah, sí? Sí. ¿Quiere oír dónde? Sí. Alejandro fue a la luna. Eso creo que alguna vez lo habíamos comentado. Creo que sí, en algún momento lo hemos comentado. Fue a la luna y conquistó a los selenitas. Ve usted. Que eran un ejército terrible de monstruos espantosos. Guardianes de la galaxia, nada. No le hacen nada. Alejandro fue y conquistó con sus ejércitos la luna, si mal no recuerdo, usando largas escaleras. Obvio. Como para hacer el asedio a la luna. Ajá. Qué maravilloso. Maravilloso. Y el otro gran logro de Alejandro, agárrense. Como si eso no fuera suficiente. Como si su vida no fuera lo suficientemente fantástica. Había que inventarle más cosas. Adivine cuál otro reino conquistó Alejandro. Y no, ya después de conquistar el fondo del mar y la luna, no veo. No se me ocurre. Alejandro bajó y conquistó el infierno. El infierno. Fue y sometió a las almas en penas del infierno. Está loco. Ya en el periodo más, o sea, como con el mundo más cristiano, Alejandro descendió con sus huestes. Pero, casi no sale, ahí la vio. La vio fea. Realmente conquistó, pero no conquistó. Estuve como medias tintas. No le fue tan bien con el Patas. Ok. Y además era como entre infierno. Hay complicaciones. Okay. Pero para volver al tema, a los temas espinosos, religión y mitología y estas cosas, hay un mundo abiertamente ficcional. Un universo ficcional que mucha gente considera que influenció en la concepción que tenemos los cristianos occidentales de Dios y el cielo y el infierno y esas cosas. Y son 2 obras que novelizan la religión. El infierno de Dante, me imagino. ¿Cómo no? La Divina Comedia, más bien. La Divina Comedia de Dante. Y el otro, El Paraíso Perdido de Milton. Estas 2, que no son doctrina, no son mitología, son literatura. Sí, son novelización de los hechos. Novelización y algunas veces fantasía de lo que narra la Biblia, ¿verdad? Y otras fuentes religiosas. Lo que pasa es que esas 2 obras, y aquí yo creo que es lo interesante, lo que, digamos, bueno, sí, algunas veces inventan abiertamente, ¿verdad? Cosas que no están en la Biblia, pero tienen un punto que no tiene la Biblia. Es que la Biblia no tiene estilo literario, y además, es un texto súper parco. En cambio, estas 2 son grandes obras de la literatura. Depende de qué parte de la Biblia. Hay algunas más con mejor estilo que otras. Sí, es cierto, pero en general. Y además, la Biblia lo que trata de ser, pues bueno, son recopilación de hechos
de los pueblos semíticos, su recopilación de doctrina, origen del universo. La Divina Comedia es, por ejemplo, una historia absolutamente personal, de un hombre que prácticamente está embarcado en un viaje fantástico, a reinos fantásticos que nadie había descrito. En ninguna parte de la Biblia se describe el infierno, ni siquiera cercano a ese nivel de detalle. Sí. Y hacen crossover con Virgilio, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué va a hacer Avengers? No, es como DC, Marvel, haciendo crossover con The Matrix, una cosa así, es como cuando en Infinity Wars sale Batman. Sí. Eso yo no lo vi venir. Yo tampoco. No me imagino, o sea, los enredos pidiendo los permisos. Terrible, para poder hacer algo así, realmente impresionante. Es increíble. Sí. Entonces, y al igual que Batman en Infinity Wars, Virgilio guía al otro de la mitología a través de ese viaje del héroe. Pero bueno, volviendo al tema de la creación de universos mitológicos, todas estas cosas que hemos hablado a mí me sirven para introducir un par de elementos importantes que sería interesante que nuestros oyentes tomaran en consideración la próxima vez que vean una película de superhéroes, que se refiere a la construcción y destrucción de universos literarios o universos ficcionales en realidad. Número 1, los universos ficcionales tienen que ser verosímiles. Eso es muy importante. Ustedes me dirán, pero ¿cómo va a ser verosímil que alguien vuele? Sí, ¿verdad? En todos estos planetas se respira oxígeno y todos los alienígenas hablan inglés. Excepto si la veo doblada, en cuyo caso todos hablan español. Correcto. Bueno, porque la verosimilitud lo que quiere decir es similar a la verdad. No quiere decir que sea realista. Sí, son dos cosas diferentes. Sino que sea coherente con la lógica interna que está planteando. Eso es importante. No importa que sea algo muy fantasioso, pero tiene que ser coherente con la verdad. Y curiosamente, los universos de superhéroes tienen una ventaja con respecto a crear, por ejemplo, utopías políticas. Por ejemplo, un universo ficcional político es House of Cards. Sí, ok, ¿verdad? Está bonito. No un universo tan complejo como de los que estamos hablando, pero tiene su propia realidad alterna. Exactamente. A veces hacen alusión a personajes y hechos históricos reales, pero otros son inventados. Sí, o tenemos a personajes como el presidente de Rusia, que es casi Putin. Putin. Exacto, pero no se llama Putin, ¿verdad? Les tengo una noticia. A nivel de mantener la verosimilitud, la tiene más difícil House of Cards que Marvel. Por una sencilla razón. Conocemos a Putin, conocemos la realidad, conocemos la política, y a veces la política, como demostró Donald Trump o la recién pasada campaña electoral costarricense, supera cualquier fantasía. ¿Qué es lo que le pasó a House of Cards? ¿Verdad? De repente, entre las loqueras que estaba haciendo Donald Trump y las salidas que tuvo su actor principal, los escritores se vieron superados ampliamente por la realidad. Sí, o tenemos también casos como la serie esta de West Wing. Que era sobre un presidente de Estados Unidos ficticio. Y bueno, cuando sucedieron los atentados de 1911, en la serie reconocieron que sucedieron los atentados. Y en la serie reaccionaron. Exactamente. Claro. Entonces es más difícil seguirle el juego a eso. Porque, como bien decía mi amigo Leonardo da Vinci, les mando saludos a todos, Leo. Algún día lo vamos a tener aquí de invitado.
es más difícil que usted pueda hacer monstruos y cosas de fantasía porque nadie ha visto a Thanos, por dicha. Y si alguien lo ve, corra lo más rápido que pueda en dirección contraria. Nadie ha visto un superhéroe, a pesar de que nuestros papás y nuestras mamás son muy cercanos a ser superhéroes. Ah, qué bonito eso. ¿Verdad? Estuvo Sí, bonito. estuvo bonito. Hola, mami. Pero sí hemos visto políticos, sí hemos visto parejas, sí hemos visto relaciones afectivas. Entonces, entre más cercano esté el referente, es más difícil crear un universo ficcional. Igualmente, entre más el universo ficcional quiera ser similar a la realidad, más difícil es darle verosimilitud. Más difícil. Necesita mucho más investigación, necesita mucho más detalle en la creación de personajes, cuidado. No sé, por ejemplo, si usted necesita que Superman sea invulnerable a la kriptonita, pues fácilmente se inventa un suero antikriptonita. Y ya lo solucionó. Sí, exactamente, pero si se quiere que el presidente de los Estados Unidos sea invulnerable a las balas, ya estamos haciendo otra cosa. Una serie, por ejemplo, que maneja muy bien la ficcionalidad de hechos concretos, es La Ley y el Orden, especialmente la de Víctimas Especiales. Sigue siendo fantasía, sigue siendo ficción, pero son muy verosímiles. ¿Gracias a qué? A un equipazo de escritores que logra resumir de manera efectiva el proceso tan complicado y tan aburrido de un juicio, por ejemplo. Sí, y yo creo que está interesante eso, porque entonces si tenemos un otro universo ficcional, como el de CSI, CSI Miami, Las Vegas y Nueva York, es un universo muchísimo menos verosímil. Es un universo que vemos ya elementos abiertamente de ciencia ficción, que vemos abiertamente elementos de fantasía, cosas que sabemos que en la realidad no funcionan, pero que también al tomarse muchísimo menos serio a sí mismo, es muchísimo más fácil perdonarle esas inverosimilitudes que a una serie como La Ley en Orden, que es una serie mortalmente seria. ¿Verdad? Mortalmente seria y que hace constantes referencias a hechos reales. Ok, entonces número 1, recapitulando, elemento que sería bueno que ustedes la próxima vez que vean un universo ficcional tomen en cuenta, es la verosimilitud. Ok. Número 2 es que aunque estén tratando de temas abiertamente realistas, todo universo ficcional por definición es imaginario. Si usted hace la biografía de Obama, va a ser la estilización, el traslado estético de una realidad. Nunca nada de lo que usted vea, a menos que sea un documental, y algunas veces aún siendo un documental, ni eso, nada de lo que usted vea puede considerarse total y completamente fiel, porque no funciona así. Porque siempre hay que inventar parlamentos de la vida cotidiana que nadie registra, nadie ha escuchado, de los que no hay registro. Y esto es maravilloso porque significa que la ficción viene a llenar huecos de la realidad. Interesante. Viene a terminar de complementar lo que nuestras mentes necesitan de la realidad. Un diente cariado. Algo así. Es como el ser humano, para terminar de entender el universo en el que está, necesita fabular ciertas cosas. Interesante. Porque de lo contrario no hay manera de que podamos entender cosas como la historia. Nuestra misma historia personal tiene un montón de idealizaciones y de cosas que no recordamos en detalle, pero que nosotros terminamos de construir con nuestro universo ficcional propio.
el viaje ese a la playa donde ustedes perdieron la virginidad, tal vez no fue tan interesante e intenso, ni la historia de amor de Paquito y Paquita es tan interesante como la recuerda Paquito, ¿verdad? Sí, ni tan fatal como la recuerda Paquita. Exactamente. Pero nosotros naturalmente complementamos esto. En gran parte porque necesitamos ser los protagonistas de nuestra historia. Si usted no es muy interesante. Si usted en su mente no es el protagonista de su historia, nuestros amigos psicólogos posiblemente le van a decir que tiene un problema de autoestima o que no está haciendo algo bien a nivel de comprensión. Esa es una razón. Y la otra es porque detestamos el vacío y la ignorancia. Sí, es una condición del cerebro humano. Es una condición no puede del aceptarlo. Cerebro. Entonces, cuando no recordamos algo o no lo tenemos tan claro, normalmente de una manera natural lo complementamos. A veces inconscientemente. La mayoría de las veces inconscientemente. Algunas veces conscientemente y se nos olvida, o algunas veces conscientemente, pero no nos importa. Sí, sabemos que es una mentira, sabemos que es una ficción, y nos la creemos. La otra cuestión que me parece fascinante de los universos de ficción es que tienden a colapsar por diferentes razones. Ajá. Los universos de ficción tienen su propio... ¿cómo se llama? Su propia vida útil. Su propia vida útil, su propio ritmo de nacimiento, crecimiento y fallecimiento. Una forma muy fácil es el creador del universo de ficción muere. Ajá. Y muere su universo ficcional. Sí. Por ejemplo, un universo muy personal como el de Tolkien. Ajá. Aunque sus hijos algo obras, trataron de completar las obras incompletas. Y hay fanfiction, obviamente. Esas cosas. Pero básicamente acabó con Tolkien. ¿Verdad? Murió Tolkien, murió el universo ficcional. Sí. Habría que ver, por ejemplo, otro universo ficcional muy personal como el de Harry Potter. No estoy comparando Harry Potter con Tolkien necesariamente. Hay diferencias. Sí. No se ofendan los fans de una y otra cosa. Tranquilos, se lleven la suave. Pero habría que ver cuando muera la señora esta, que será dentro de muchos años. Rowling, no lloren. Tranquilos, ni le estoy deseando el mal a la señora. Habría que ver si sobrevive a Rowling. O cuánto sobrevive, o cuánto, por ejemplo, los mismos fans estarían dispuestos a que el hijo de Rowling saque novelas de Harry Potter. Yo creo que hay un caso muy interesante de universos ficcionales en este momento, y es el de Game of Thrones. Muy cierto. Porque la serie se venía basando, teníamos este universo muy complejo, muy rico, creado por Martin, ¿verdad? Que está en los libros, tenemos la serie, pero la serie avanza más rápido de lo que Martin puede escribir. Y llegó el momento en que lo alcanzó y lo superó. La última temporada es ¿cómo se llama? Es sin libro, es totalmente producto de los guionistas de televisión. Y se siente. Se siente, es una temporada con mucha acción, con mucha emoción, pero la verosimilitud que tenía, que era uno de los puntos muy altos que tenía el universo de Game of Thrones, la verosimilitud fue el carajo, totalmente. Y muchos fans no estamos nada felices con, ¿Cómo no? con eso. No? Yo, para seguir con una de las tradiciones más añejas de Hilando Fino, voy a opinar sobre algo que no he visto, como es Game of Thrones. Okay. Pero usted sí vio Avengers. Eso sí. Infinity War. Okay, sí, la vi el domingo pasado y logré llegar sin spoilers. Buena, ¿verdad? Buena, me gustó. Sí, muy buena. Mejor de lo que yo creía. Sobre todo esa parte en la cual la Mujer Maravilla se siente celosa de las heroínas. Eso fue un poco
Es que Claro. ella no tenía que sentirse celosa. No, ella por sí pero- sola era más poderosa, Sí. como, podía aportar más en la batalla. O sea, a mí me... Pero en esa subtrama de que todas están enamoradas de Thanos, ahí se justifica se de justifica, alguna manera. pero igual es raro, porque igual la Claro. mayoría de ellos nunca llegaron a conocer No, a Thanos. Es como una vara como... Pero la implantada. piedad, no sé. O sea, digamos, la jugaron rico, o sea, Sí. se ve bonito, Sí. está bien escrita, Sí. pero no tiene una raíz, ¿no? Donde sí creo que se pasaron fue Ajá. en la escena de cama de Thanos. Esa escena de Yo alcohol. pude haber vivido sin eso. Pero bueno, todo Ok, de hecho me extrañó. Bueno, ok, luego Sí, hablamos sí, de esa película. sí, bueno. Sí. Entonces, usted está hablando de Game of Thrones. De Game of Thrones, que aunque no la he visto, Ni ha leído los libros. ni he leído los libros, Ajá. yo puedo suponer, basándome en la experiencia que tengo, creando cosas literarias Ujú, y con sus pequeños para universos teatro, fílmicos. pequeños ahí, chiquiticos, pero iban, que posiblemente la personalidad del autor es lo que se esté resintiendo en esta nueva temporada. Que es algo muy difícil, ¿verdad? De mantener. Sí. Son, como decía antes, universos muy personales. Que, una vez más, suelen colapsar cuando el autor ya no está. Ajá. Sea O cuando decide no escribir más. cuando decide no escribir más. Como cuando Sir Arthur Conan Doyle decidió no escribir más de Sherlock Correcto, Holmes. ya no, Ajá. se acabó. Imaginé, bueno, algo parecido sucede, solo que mejor logrado, Ujú. con 007 Ajá. y bueno, y Fleming, ¿verdad? Sí, es un asunto muy curioso. Las películas de 007 que no son Ujú. novelas de Fleming se mantienen, Sí. pero son diferentes, son otra cosa. Sí, y el universo de Bond ha crecido más en el ámbito cinematográfico que en el universo, sí. que en el ámbito literario. Sí. Es un caso muy de estudio. Y en el ámbito literario Ujú. murió con el autor. No ha habido novelas después. Sí, pero lo que quiero decir es que ya no son novelas de Fleming, son novelas de De James Bond. Sí, ya lo entiendo. Sí. Es diferente, es diferente. Ajá. Pero bueno, esa es una forma de morir. Ajá. Con el autor se acabó. Ujú. Otra forma de morir es cuando sencillamente pasan de moda. Sí. Por ejemplo, los western Ajá. o los musicales, Sí. si los queremos ver como universos cinematográficos, que es en ese caso creo que no. Creo que los westerns sí, pero Ajá. ya los westerns dejaron de ser populares y ya, Ajá. se acabó. Inclusive dentro de los cómics hay personajes que de repente simplemente dejan de ser populares. Dejan de ser populares. Y dejan de publicarse. Y ya. Sí, al Capitán América prácticamente le pasó. Terminó la Segunda no? Guerra Mundial. Como no, estaba casi fuera de... Entonces, Sí. bueno, dependen del interés de la gente, Ujú. claramente. Algunos sobreviven como objetos de culto, por Ujú. ejemplo, pero sobre todo los productos más comerciales o más pop, o como quieran llamarlos, dependen mucho de que haya una audiencia muy interesada. Claro. Y lo otro, que es fabuloso y fascinante, La tercera forma de morir. por lo menos de las que vamos a enumerar y de las Ajá. que se nos ocurren ahorita, es colapsado bajo su propio peso, Eso es muy interesante, como un agujero negro. como un agujero negro. Cosas que se volvieron tan grandes e inmanejables Ajá. que simplemente se vinieron abajo. Que yo creo que es el peligro que está corriendo Marvel. Ah, ¿le parece a usted? Yo estaba seguro que la arquitectura... Oiga qué concepto, don Sí, Alberto. estoy oyendo. La arquitectura narrativa, Ajá. para que lo digan en su próximo cóctel, Sí, la la palabrilla de Dominguear. el término de Dominguer, la arquitectura narrativa de Marvel no iba a aguantar Avengers. Ajá. Yo creía que no, se les iba a venir la casa abajo. Pero en mi opinión lo lograron. Sí, no, estoy de acuerdo. En mi opinión lo lograron. Yo no sé cuánto más lo van a lograr mantener. Ujú.
Y creo que... Sí, porque el universo cada vez se está volviendo más complejo. Más complejo, más grande, más... más difícil, y le está pasando poco a poco a lo mismo que le pasa a los cómics. Se va convirtiendo en algo impenetrable. Si yo quiero hacerme fan de Marvel ahora, hijo de mi alma, necesito... Es complicadísimo. Claro, porque tengo que ver un montón de películas para ponerme al día, ¿verdad? Y en mi humilde opinión, aunque no soy especialista en cómics, igual que tampoco lo es don Alberto, una buena parte de la crisis de ventas de los cómics en décadas pasadas se debía no solamente a la competencia de medios de entretenimiento como la televisión, sino yo se lo atribuiría también en gran parte al colapso de los universos de los cómics, que necesitaban de rebobinarlos y volverlos a empezar, como usted ya bien dijo. Y siento que cuando haya relevo generacional en Marvel, en los actores y en el público, sí, cuando ya Chris Evans no sea objeto del deseo, sino objeto de la nostalgia. Señores, en algún momento las películas de superhéroes, y no es un momento que esté muy lejos, pasará por TCM. Sí, ¿verdad? Es cierto, veremos Iron Man en TCM. The Classic Movies. Y la broma esa de recurrente de Spider-Man, de hacer alusión a esa película tan vieja, viejísima, sí, ya la siguiente podría caerle a él. Sí, ¿se acuerda de esa película viejísima? Avengers. Sí, ¿verdad? En ese momento es donde ocurrirá una posible implosión, un posible colapso del universo fílmico. Muy interesante. De Marvel, como ya les ha pasado a los cómics, como le pasó en algún momento al Imperio Romano, estructuras demasiado grandes y complejas para poder ser administradas. Y también le ha pasado a series de televisión. También le ha pasado a series de televisión. Que siguen y siguen y siguen y se vuelven cada vez más complejas y más grandes y ya no, hasta que simplemente la gente deja de verlas. ¿Cómo no? Hay otra manera de morir de los universos cinematográficos. ¿Ah, sí? Que es como un poquito de lo que hablábamos con la muerte del autor. Y es cuando traicionan su espíritu inicial. Es cierto. Y se convierten en una caquilla. Es cierto, es cierto. Ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Y antes eras cool. Sí, y el problema con eso es que no logran atraer nuevo público. Pero tampoco logran mantener el que tienen. Entonces terminan muriendo. De alguna manera era lo que yo me temía como fan antiguo que le iba a pasar a Star Wars. Que de hecho las últimas... por ahí han dado la cosa. Pero atraen a carajillos masivamente. Y todavía atraen a adolescentes. Yo creo que es tal vez más lo que le está pasando a Star Trek. Tal vez lo que le está la nueva versión de Discovery, que es bien oscura y tenemos canibalismo y cosas así bien bonitas. Y o sea, ya uno siente, no, esto no es Star Trek, no es el Star Trek que yo quería ver. Y quién sabe si a las nuevas generaciones se atraerá. Quién sabe. Igual yo últimamente he redescubierto la nueva generación, como usted bien sabe. Pero yo no creo, por ejemplo, que la nueva generación atraiga nuevos. Ella misma, ella solita. Recuerde, la nueva generación tiene como 30 años ya. Así es, ya no es tan nueva. Y es una cuestión de caducidad normal de los elementos narrativos. A todos les pasó. Después pueden redescubrirse y convertirse en clásicos, pero requieren ser juzgados por el tiempo para ver si pasan de ser productos de consumo de su época o se convierten en eso que trasciende
generaciones, lugares y tiempo y llamamos clásicos. Todavía, por ejemplo, con el universo de Marvel y el mismo de DC, que hemos mencionado poco, exceptuando los crossovers sorpresivos que vimos en Avengers, son universos en construcción, ¿verdad? Demasiado nuevos para decir, ay, es que Iron Man 1 es un clásico. Sí, ¿verdad? De todas esas películas, algunas serán muy olvidables, ¿verdad? ¡Ay, el 2! Por ejemplo, Ragnarok. No sé. Y otras serán recordadas como clásicos que llegan al alma. Otros serán recordados por lo malos que eran y harán gracia por malas, pero eso solo el tiempo lo dirá, ¿verdad? Como por ejemplo, la discrepancia que tenemos don Alberto y yo en la escena en la que Thanos baila ballet, que para mí... Es que no está bailando ballet, la gente dice eso, pero no es cierto, es otra cosa. Yo no sé, yo siento que funciona a ciertos niveles, pero... O sea, para mí funciona porque, o sea, la motivación, digamos... Yo te he dicho varias veces, digamos, una película puede no ser realista en los hechos, pero las emociones tienen que ser reales. Sí, y la emoción está ahí. Sí, lo que pasa es que... Esa es una escena que tiene corazón, tiene emoción. Póngalo como quieras. La emoción tiene... La emoción viene de un lugar real. Son tutú y zapatillas. No es un tutú, bueno, ya la verán ustedes si juzgarán. Para ir terminando, me gustaría decir una cosa más. ¿Sí? Los universos ficcionales son absolutamente necesarios para el ser humano. Sí, yo no esperaba que saliéramos con eso. ¿Verdad? Sorpresa. Sí. Yo creí que iba a criticar a los vagos que pasaban ahí. No, jamás. Discutiendo de quién gana entre una pelea entre Goku, Superman y Hulk. Eso está bueno. Hagan sus apuestas. Goku, Superman. Yo voto por Goku. Pero bueno. ¿Por qué? Porque los universos ficcionales, aparte de lo que ya dijimos, de rellenar esos espacios de la realidad que son desconocidos o que se nos han olvidado, o que incluso queremos ignorar. Queremos recordar diferente. Queremos olvidar diferente, como Paquito y Paquita. Aparte de eso, tienen otra serie de funciones en nuestro devenir como ser humano. A nivel psicológico, a nivel existencial. A nivel existencial. Es una manera que tienen los seres humanos, ojo al término, de recrearse. O sea, volverse a crear a sí mismos. Recrearse, una forma de renacer, de reinventarse. De reinventarse, también son una forma de aprender cosas como valores, cursos de acción, tomar decisiones ante la vida. Si ustedes, queridos amigos, no tuvieran un referente ficcional en su vida, posiblemente andarían perdidos por ahí. Qué interesante. Sí, no importa el referente que sea, pero todas estas películas y todos estos universos cumplen una función social que es mucho más profunda y mucho más importante de lo que ustedes creen. Por eso es que constantemente todas las personas, todos los creadores están creando y destruyendo universos. No es al final de cuentas más que un reflejo del ser humano creando y destruyendo la imagen que tiene de sí mismo. Qué bonito eso. ¿Te gustó? Sí. No, yo creo que no se puede seguir después de eso. No es un verdadero cierre. Ahí está, cerradito. Entonces, gente, muchas gracias por escucharnos. Cuídense. Gracias. Y nos veremos de nuevo cuando nos vuelva a dar el tiempo. Sí, ok, ahí veremos. Cuídense. Chao. Chau.